igual lo ha tenido. Bueno, vamos a ver Proverbios, ¿sí? ¿Cuántos extrañaban Proverbios? A mí me encanta Proverbios. Proverbios me encanta porque con estas alegorías que nos habla, está Mishlei se llama. Mishlei, ¿qué significa? Mishlei son alegorías y son metáforas que están puestas para que nosotros podamos crecer, ¿sí? Como dice, podamos crecer en la emuna. ¿Qué es la emuna? Esa fe que perdura por siempre, que no solamente es una fe que nosotros podemos tener por lo que nosotros nos dicen. Tengo fe y, como decíamos antes, tengo fe. Pero esa fe no es una fe ciega. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a Proverbios? A que nosotros crezcamos. Crezcamos verdaderamente en la palabra. Esto tiene esas metáforas, esas alegorías que nos va a dar la sabiduría. Hodmat. ¿Qué es Hodmat? Lo que viene de parte de Elohim. Por eso la emuná viene de parte de Elohim. Entonces, cuando nos habla de estas alegorías, tenemos que saber cómo ponerlas en nuestras vidas, ¿sí? Cómo llevarlas. Y hoy vamos a ver Proverbios 17. Lo vamos a leer primero en una versión, ¿sí? En las de las Américas. Después la voy a leer en la traducción textual, que hay varios cambios, ¿sí? Y también si la leemos en la Reina Valera también vamos a tener otros cambios. Pero vamos a leerla porque es la de las Américas es una neutra, ¿sí? Tiene varias palabras que no las vamos a encontrar en la Reina Valera, por eso es neutra, ¿sí? Dice, el verso uno dice, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, ¿sí? Y en la segunda parte dice, que una casa llena de banquetes con discordia. Aquí vamos a ver, porque hay varias diferencias, ¿no? Si vamos al verso textual, ¿sí? Que encontramos en hebreo, dice, top, top, que significa mejor, pat, que significa bocado, jarebá, que significa seco, y beshabá, que significa tranquilidad. Y acá vamos a encontrar diferencias. ¿Qué dice? Mib bashit malen sib hei ribik. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Mib bashit es casa, ¿sí? Sería que nos está diciendo, una casa llena, dice maleb, malem, que significa plenitud, y sib hei ribik, que significa sacrificios completos. Y acá vemos, hay cambios porque ribit podemos tenerlo en diferentes formas. ¿Qué significa? Conflictos, contienda. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? Porque algunas dice fiestas, festividades, y no es festividades, ni fiestas, ni cosas agradables, sino que son sacrificios. Cuando habla de sacrificios, vamos a leer el contexto completo, que dice, mejor es un bocado seco y tranquilidad en él que una casa llena de sacrificios y contiendas. Entonces, aquí vemos que sacrificios no está puesto, y sacrificios es, si nos vamos al contexto hebreo, sabemos que los sacrificios eran diferentes sacrificios. Se llevaban al altar sacrificios. Y aquí está hablando de ese sacrificio que es por yerro. No es toda, ¿sí? Para agradecimiento o por pedido exclusivo, que era toda, sino que acá está hablando de un sacrificio que es por yerro. Es una contienda, es una pelea constante que a veces puede haber. ¿Y qué es? Dice mejor tener shalom. Un bocado tranquilo, acá está diciendo un bocado seco con tranquilidad, que no sea algo lleno de cosas, ¿no? Que nos pueden nutrir mucho mejor. Pero acá está en el contexto que está diciendo como un pan seco, ¿sí? Sin cosas grandiosas, ¿sí? ¿Por qué lo está diciendo? Aquí siempre nos basamos, cuando hablamos en proverbio, pensamiento hebreo. No podemos un pensamiento griego, sino es hebreo. El pensamiento griego está hablando que es pat hareb, que sería pat harebat, que es pan seco, una comida que como si fuera un trozo de pan seco cuando comemos el pan sin, la levadura, ¿no? Un pan, una masat, ¿sí? Que es mejor
que un festín, ¿sí? Algo grandioso. Entonces, es algo, una comida humilde, una comida que no nos hace satisfacción tanta, pero comemos. Eso está diciendo, mejor, un sacrificio, ¿sí? En Shalom que algo con contiendas. Entonces, esas contiendas está hablando de cosas que son cosas que provienen de maldades, ¿sí? ¿Y por qué lo está hablando? Ahora vamos a ver todo el contexto que nos habla de Proverbios del 1, ¿sí? El 17 del 1 al 7. Entonces nos está hablando de la palabra salva, que es paz, tranquilidad, seguridad interior en nuestras vidas. Después tenemos esa palabra que tiene la palabra rib, que es sibhel rib, que es sacrificios de pleito. Cuando hacían sacrificios de pleito, son los sacrificios que eran por yerro, cosas que venían a nosotros cotidianamente y que se tenía que presentar un animalito por yerro, ¿sí? Entonces, eso se está hablando. Son cosas de sacrificios que son, aquí está diciendo, los banquetes, ¿no? Por eso está, cuando ponen la Reina Valera o la otra versión de las Américas, está hablando de una festividad, un banquete, de lujos. Por eso se está mirando una fiesta, pero mentalidad hebrea sería en sacrificio, ¿sí? Un sacrificio. Dice, envueltos en discusiones, en pleitos, discusiones. Todas las cosas que vienen por contienda, conflictos, todo lo que son cosas que no nos traen bendición. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo lo que viene por maldad, todo lo que vienen los pensamientos que son fuera de la voluntad de Adonai. Eso es lo que está hablando. Todas las cosas que vienen por conflicto. Vamos a seguir viendo porque aquí vemos que en Devarim, ¿sí? ¿Qué es Devarim? Ahí me va a decir mi esposa, ¿qué significa Devarim? Devarim es, bueno, del Deuteronomio, que significa palabras. Devarim, que Devarim serían palabras, ¿sí? es Deuteronomio. Deuteronomios, dice 8.3, dice Israel aprendió que no solo de pan material vivía el hombre, sino también de qué? De la palabra de Adonai. En Shemot, ¿qué es Shemot? Shemot es Éxodo y significa nombres. ¿Se acuerdan que Shem es el singular? Shemot es el Shemot. plural. Shemot, Éxodo 20:17 dice, el mandamiento que nos está hablando, ¿no? En Shemot 20:17 dice, contra la codicia, porque la codicia produce pleitos, contiendas. Eso es lo que habla. Y en Bereshit, ¿qué significa? Bereshit es Génesis. Bereshit es Génesis. Significa en el comienzo. En el comienzo. Y en el comienzo dice Génesis 13, del 8 al 9, dice, Abraham escoge la paz antes que la abundancia en el conflicto. ¿Con quién tenía conflicto? Con Lot. Entonces, está hablando esa misma palabra, está hablando esa palabra que es conflictos, rib, ¿sí? Contiendas. Entonces, aquí nos está hablando que tenemos que tener shalom. Ese shalom va a traer tranquilidad. Y acá lo que podemos ver es que la abundancia, ¿sí? No es la abundancia material, sino que tiene que ser la abundancia espiritual. La abundancia que proviene del Mashiach, ¿sí? Del Mesías, que es todo lo que viene del Mesías, que es lo que corresponde, que es plenitud. Y la plenitud trae todas las cosas que dicen Gálatas 5:22. El gozo, la paz, el shalom, el disfrute, todas las cosas que vienen a través de lo que Pablo siempre hablaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de Colosenses. Colosenses hablaba de todo lo que correspondía a tener como verdaderos cristianos o como verdaderos talmidín o verdaderas personas en el Mashiach, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver verdaderamente cómo tenemos que vivir en el Mashiach, en el Mesías, como familia. Entonces, eso, si lo vivimos como corresponde, en Yeshua, vamos a tener verdaderamente una armonía. Y esa armonía es una armonía que va a fluir, que vamos a vivir tranquilos, ¿se entiende? Entonces, esa tranquilidad va a venir en todas las cosas, no solamente en las cosas materiales, sino también espirituales en nuestras vidas. Ese es el verso 1. Verso 2
nos habla, no, si lo voy leyendo yo, dice, el siervo prudente dominará sobre el hijo vergonzoso, y entre los hermanos repartirá la herencia. Esto lo estoy leyendo de la versión textual. Vamos a leerlo. De las Américas dice, el siervo prudente prevalecerá sobre el hijo sin honra. ¿Qué sería el sin honra? Una persona que no está honrando las cosas verdaderas, ¿no? La que se dice en los mandamientos. Y dice, y con los hermanos participará de la herencia. Aquí vamos a ver por qué nos habla. Porque si vamos al hebreo, el hebreo, la traducción dice, Eved, Maskil, Shinshol, ¿qué significa hasta ahí? ¿Sí? Dice siervo prudente, que Maskil significa prudente, con una persona que tiene sabiduría, ¿sí? Maskil, que es sabiamente sus pensamientos, en sus convicciones. Entonces, Eved es siervo. El siervo se toma en el hebreo, aquí se está tomando como un siervo hebreo, ¿sí? No como, como se dicen los judíos, un prosélito, ¿sí? Un extranjero, sino es hebreo esta persona. Es un siervo prudente, mashkil, shimshol, que gobierna con dominio, reina con dominio o gobierna con dominio. Y está hablando de Ben, que dice Ebem, ¿sí? Be-ebem, que es sobre el hijo. Entonces, este siervo tiene prudencia y gobierna a su hijo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque está hablando que después dice me bish, que esto significa me bish, que actúa avergonzadamente. Por eso dice en esta versión que está obrando que es deshonroso, ¿sí? Y después dice shahalok. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está hablando de compartir. ¿Qué comparte? La najalá, la herencia. Y dice u be jovech, que es la mitad, o comparte. ¿Sí? Está compartiendo la mitad o está compartiendo su parte. Entonces, este siervo prudente es la persona que está haciendo las cosas honrosas. La otra persona está avergonzando a su padre. ¿Sí? Por eso está hablando de que esa persona avergonzada está desavergonzando a quién? A sus hermanos también. Porque aquí está hablando de ajín, hermanos. Y aquí vamos a encontrar varios lugares en la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque siervos, se dice que en la palabra los hebreos no podían tener siervos que sean de su mismo pueblo. Dice que era algo en contra de la Torah, contra de los mandamientos. No se podía deshonrar al prójimo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que acá está diciendo esta alegoría que un siervo mashkil, prudente, gobierna, ¿sí? A su hijo. ¿Qué está diciendo? Gobierna a su hijo. Quien está hablando un siervo fiel, un siervo prudente gobierna, domina a su hijo. Ahora, el que deshonra a su padre, ¿sí? A este siervo o a su padre, está deshonrando, ¿sí? Hasta sus hermanos. Por eso está hablando de los hermanos. Y que está hablando de una herencia. Entonces, ¿quién es la herencia? ¿Quién es el que nos da la herencia? Elohim nos está dando una herencia. Ustedes presten atención a lo que está hablando en Proverbios, porque aquí hay alegorías que nos van a llevar a lo que Adonai quiere. ¿Sí? Esto no lo tomemos como alegorías sacadas de contexto como siempre lo aprendimos. Esto es mente hebrea en Proverbios. Sabemos que Salomón tenía un contexto hebreo, ¿sí? Estaba enseñado por su padre. Él no hizo las cosas honrosas delante de Elohim. Entonces, ¿qué pasa? Él, al hacer los proverbios, él empezó a tener conciencia de las cosas que estaba haciendo mal. Entonces, él ponía alegorías en lo bueno y en lo malo. ¿Qué era esa persona buena y quién era esa persona mala? Entonces, está diciendo, Ebed es siervo, Mashkil
es la persona sabia o entendida, ¿sí? Esa persona prudente, que siempre nos habla como sadik o como una persona que tiene hotmat, ¿sí? Un sabio. Entonces tiene habilidades, tiene una práctica, tiene una enseñanza, tiene un mandamiento, tiene una estructura para poder saber qué llevar y cómo llevar a su propio hijo. Entonces, el Nebish, que sería el deshonroso, ¿sí? La persona que no está haciendo bien las cosas, esa persona es la persona que deshonra, que es avergonzada. Y aquí vamos a encontrar contextos mismos en la palabra. Bereshit nos habla, 39, 2 al 4, que José, aunque fue siervo, gobernó con Hotmat, con sabiduría. Recuerdan, él fue siervo. ¿De quién? Él fue vendido por sus hermanos. Entonces fue siervo y terminó como gobernante. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía sabiduría, tenía Hotmat, una persona que era hebrea. Entonces no era una persona nevish, o como mismo a veces lo decimos, esas personas necias, ¿sí? Kesil o nevish. Son personas que deshonran. Estas personas que son honrosas porque son entendidas, tienen la palabra. También tenemos en Devarim, Deuteronomio 21, 18 al 21, que habla el hijo desobediente, que causa vergüenza a sus padres. ¿Se acuerdan? Esas personas son las que desechan, ¿sí? Porque son deshonrosas. Y no puede haber un hijo deshonroso en el camino, porque si no está deshonrando al padre y lo está haciendo quedar mal como hebreo. Entonces, esas personas eran quitadas del pueblo. Si no querían aprender, eran quitadas del pueblo. Aquí vamos a ver que tenemos personas que se hablan también en la palabra. Mefiboset, ¿se acuerdan quién era? Era de el hijo de Shaul, ¿sí? De Jonathan. Él perdió, ¿sí? Porque al morir su padre, él fue fuera de lo que era el reinado. Él tenía que haber sido rey. Entonces, ¿qué pasó? Él quedó abandonado, inválido, y nadie lo reclamó, ni él mismo se reclamó como heredero, ¿sí? De ese trono. Pero David, recuerdan que dijo, no puede haber quedado alguien que sea descendiente de Jonatán. Y alguien dijo, sí, yo conozco una persona que dice ser hijo de Jonatán. Entonces David lo fue y lo trajo a Mefiboset. ¿Qué hizo David? David sabía que él no podía ser siervo. Él conocía la palabra. Entonces, ¿qué hizo? Él le dio honra a Mefiboset. Le dio su parte que le correspondía por heredad. ¿Sí? Eso es lo que hace el pueblo hebreo. Le da heredad a quienes, a los que son verdaderamente hijos. Recuerden lo que está hablando estas metáforas. Nosotros somos hijos, tenemos heredad, ¿sí? Seguimos en Proverbios, ¿sí? Heredad también tenemos nosotros. Después tenemos el hijo pródigo, fuera del contexto, pero también el hijo pródigo, él reclamó su parte y ¿qué hizo? Se fue, la malgastó, pero el padre, cuando él la vio venir, el padre se agradeció. Lo tomó y dijo, es mi hijo, amado. Y él hizo festividad de agradecimiento. ¿Qué sería eso? Que él dio un sacrificio, ¿sí? A Adonai, que es representante como toda, de gracia. A Adonai. Y el otro hermano se puso mal porque vio que él le había dado a ese hijo un sacrificio de toda, de gracias. ¿Quién es el que estaba mal? El que se fue estaba mal, pero volvió al Padre. Y el que estuvo todo el tiempo con él no le dio la honra al Padre. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo mismo habla la palabra, ¿sí? Que la palabra está hablando de los perdidos, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Los que se fueron. Pero Adonai los recibe. Y después podemos ver como el pueblo de Judá, que él estuvo, pero no
dio y todavía reclama. Sí, no dio lo suficiente. Entonces, aquí vemos estos reclamos y el siervo, ¿cómo que es? Esta persona sierva. El siervo está hablando de estas personas que estamos hablando. ¿Y por qué lo habla? Porque acá hay un contexto que tenemos que conocer la palabra, ¿sí? En Proverbios. Por eso mismo Yeshua hablaba en Proverbios. Sí, hablaba en parábolas, en alegorías. Y aquí nos está hablando entonces de honrar, ¿sí? De honrar, de ser verdaderamente con mente hebrea, sino con gente deshonrosa, ¿sí? Que se piensa tener sabiduría y no honra, ¿sí? Con sabiduría y obediencia. Vamos a pasar al 3. Y dice, el grisol es para la plata y el horno para el oro, pero Adonai prueba los corazones. Aquí vemos lo que dice y dice, Masrev, Lakab, Kefseb, que ahí está diciendo grisol más mat ref. Está hablando del grisol. Lak kefes, kesef es la plata. Entonces, más ref es grisol. Y también tenemos una palabra que también está, que es bohem, que es examinar, que son las palabras principales que está hablando, que dice la palabra que tenemos que ser como la plata, que nosotros estemos, que siempre esa escoria iba a salir, cuando la plata iba a ser pasada por el crisol, ¿sí? Por el masref. Siempre la plata iba a ser limpia, iba a salir la escoria. Entonces, ¿qué está hablando? Si nosotros, como dice la palabra, somos plata, somos como la plata y tenemos que limpiarnos, siempre vamos a sacar escoria, siempre va a salir cosas dentro nuestro. Por eso está diciendo que está hablando de horno, que dice Behu, las Hasá, el oro, Yuhet Bathei, Adonai, U Bohen. Está diciendo que Adonai examina el lev, el corazón. Los corazones, entonces si habla de los corazones, está hablando levot, que son los corazones. Entonces, las intenciones del corazón es la que examina. Entonces, nosotros nos trabaja, nos saca la escoria, si nos ponen, porque dice que el oro va al fuego, sí al horno, pero la plata va al grisol. ¿Se acuerdan que el grisol era un lugar que en donde ponía la persona y lo golpeaba? Lo calentaba y lo golpeaba para que salga toda la escoria. La plata tenía que ser maltratada, golpeada para que salga. Algunos dicen que se ponía en una olla como hirviendo, ¿sí? Que era un lugar que se calentaba y después la golpeaba el que la limpiaba y le sacaba la escoria. Entonces dice que Adonai, ¿qué hace? Examina, prueba profundamente los corazones para que salga toda esa escoria. Entonces, aquí nos está hablando de que el corazón tiene que ser verdaderamente limpio. Dice, ¿se acuerdan que hablan también que escudriña los corazones? Esa palabra escudriñar también es bohem, escudriña también los corazones. En el contexto de la palabra nos está hablando en Devarim 8:2 que dice, Dios prueba los corazones de Israel en el desierto. Ahí salía todo lo que había en el desierto, todo lo que había en el pueblo de Israel, todas las cosas que los israelitas hicieron, pensaron y dijeron. Shemot 20:20 dice, la prueba busca purificar. Después vayan leyéndolo, anótenlo. En Bereshit 22 dice, la aquedat de Isaac, como prueba del corazón de Abraham. Fue probado, Abraham. A ver si verdaderamente iba a dar a su hijo en sacrificio o no. Entonces las pruebas que dice revelan el interior de cada uno de nosotros. Adonai no castiga, ¿sí? Él, ¿qué hace? Examina, prueba los corazones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Elohim, ¿qué hace? Dios busca purificar el carácter con fuego. Refina el oro y la plata la refina también. Entonces,
cómo somos nosotros trabajados. Como dice, aquí está hablando, entonces dice, el grisol es para la plata y el horno para el oro, pero Adonai prueba los corazones. Y el verso 4 dice, el malhechor escucha a los labios perversos. Está hablando, dice acá, presten atención a lo que dice, ¿no? Porque dice, el malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua de, ¿qué dice? Detractora. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que dice en hebreo. Dice así, el condenado atiende a los labios de la vacuidad. El mentiroso presta oído a la lengua destructora. Aquí vamos a ver qué es lo que significa en el hebreo, ¿sí? Si el hebreo ya tenemos traducido que él nos está hablando de, en el verso 4 nos está hablando de el malvado, el malo, persona perversa. Entonces dice así, Mera, Makshi, Abem, Sheva, Shevat. Y eso significa que está diciendo malvado o malo, perverso, inclinado, ¿sí? Que se inclina el oído a atender las cosas malas. Las Abem, de vacuidad, de mentira. Sefat es labios. Sheker, mentiroso. El mentiroso sería el engañón, que engaña, sí, el engañoso. Meshin, Mesin o Meshin, que presta oído y escucha. Hatbot, deseos destructivos. Leshon hara, la lengua. Entonces, aquí está hablando que esa palabra que podemos encontrar, que nos habla de sheker, que sería mentiroso, viene asociado de la palabra naval, que después la vamos a ver en el otro versículo. Y naval significa mentiroso o persona que no está haciendo las cosas que Adonai tiene que hacer, que quiere que haga, ¿sí? Él quiere hacer sus propias cosas. Si ustedes se acuerdan, esto viene a referencia este versículo de Coré. ¿Se acuerdan que Coré o Coraj fue la rebelión de Coraj? Y la rebelión de Coraj fue ¿por qué? Porque el pueblo de Israel había divisiones y estaban los que estaban con Moshe, con Moisés y Aarón, y estaban los que estaban con Coraj. Él quería hacer sus propias cosas, no quería que obedezcan a Moshe. Entonces él tenía sus propias enseñanzas, sus propias cosas. Pero esas cosas no eran verdad, eran mentiras, porque Adonai estaba con Moshe. Entonces, ¿qué era el otro? Era el espíritu de mentira, el espíritu de como se dice, de Jezabel, ¿sí? El que quiere dominar las cosas que no son correctas. Entonces, aquí estamos viendo que esa rebelión fue porque estas personas querían ser líderes, ¿sí? Y líderes de maldad, porque no tenían pensamientos bien, de buen, no de bien, sino de mal. Entonces se está hablando de mentira. Todo lo contrario, como Moshe que estaba siendo justo, obediente a la palabra que estaba dándole Elohim. Entonces él actuaba con prudencia, actuaba con la forma correspondiente que Adonai le estaba diciendo. Si Adonai hizo milagros a través de lo que Moshe él estaba haciendo, abriéndole camino a Moshe para que el pueblo sea trasladado, hubo confusiones, porque no fue inmediato. Estuvieron merodeando 40 años, ¿sí? Y esos 40 años estuvieron en ese grisol, ¿sí? Estuvieron caminando, purificándose, sacando toda la escoria. Entonces, aquí nos está hablando Merá, que es una persona malvada, dañina, una persona que tiene malos pensamientos, y está hablando de los labios perversos, que es Shefat Aben, ¿sí? Los labios de vacuidad, mentirosos. Entonces vemos aquí en Shemot 23.1 que dice, no escucharon rumor falso. Después léanlo, 23.1, Baikra
Sí, está hablando y diciendo 19, 16, dice prohibición del chisme y calumnia. Es Levítico, sí, Baikra. ¿Qué quiere decir Baikra? Ya que me interrumpió mi esposa Significa y él llamó, y él llamó. y él llamó. En Levítico está traducido Levítico, pero es Baikra, que significa él llamó. Muy bien. ¿Y Tehilín? Teilín, Salmos. Muy bien. Los Salmos, Salmo 1:1 dice, el justo no se sienta con burladores. Esas palabras burladores es exactamente la misma. ¿Sí? Son personas Aben, ¿sí? Que son personas de vacuidad, mentirosas. Sí, inicuos también, Abom, todo viene de esa palabra, ¿sí? Bueno, sabemos que Adonai no quiere que nosotros hagamos las cosas como nosotros queremos, sino como Él quiere. Entonces, el justo, como dice, el justo es la persona sádic, la persona que quiere hacer las cosas haciendo la voluntad de Adonai. Entonces, vemos que hay gente que le atrae la maldad, lo malo, que son perversos. Hay gente que la atrae. Y nosotros vemos y decimos, ¿cómo puede ser que estas personas puedan atraerle lo malo? ¿No? Hay veces en todos lados. Dice que se cuece habas en todos lados. ¿No? Y también dice que las brujas las hay, ¿no? Que te acuerdan que hay refranes, ¿no? Que las hay, dicen, ¿no? Bueno, también hay brujos por todos lados. Las hay, sí. Entonces, no hay hierba buena y hierba mala, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Dicen, las hay. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay gente que es verdaderamente buena y que está haciendo lo que corresponde. Y están las personas que hacen vacuidad, que hacen perversidades. En todos lados, ¿sí? Donde quieran ver, está lo bueno y lo malo. Está hablando de exactamente esto en Proverbios. Entonces, escucha, dice, la mentira es practicarla, ¿sí? El que presta oído al mal revela su inclinación interior, ¿sí? Lo que nosotros tenemos adentro es lo que nos inclina. Entonces, si vos observás a una persona, ¿qué inclinación tiene? Te vas a dar cuenta. Entonces te vas a dar cuenta si esa persona está obrando para bien o para mal, ¿sí? Para que esos son los pensamientos. Me ha pasado que ahí ha pasado gente en mi vida, ¿no? Que me han dicho, ¿por qué no haces esto? Porque con esto nos va a salir re bien. Y podemos tener más gente, podemos tener más vistas, tenemos más plata. Y a mí que me interesa todo eso. Si a mí el reino de Adonai es lo que Él quiere que nos dé, ¿sí? ¿Qué voy a ponerme a poner algo si Adonai no me lo está diciendo? Me lo va a hacer Él, ¿sí? Y si quiere que tenga más visitas, me las va a hacer Él, ¿sí? No las voy a hacer porque vos me querés prestar tu canal o querés hacer vos y poner plata. ¿Estamos? ¿Sí? Yo eso no estoy de acuerdo, ¿sí? La voluntad de Adonai es la voluntad de Adonai. Yo no voy con las cosas que da el mundo. Es para todos. Las cosas que da el mundo traten de no hacerlas. ¿Por qué? Si Adonai te quiere bendecir, te va a bendecir en donde estés. No hace falta poner en YouTube, en Facebook o en cualquier cosa, pagar para que tengas más visitas, porque ahí vas a tener problemas. ¿Sí? Ahí van a venir los que te quieren atacar. ¿Sí? Ahí van a venir todos. Entonces, ¿qué dice la Adonai? Dice prudencia. Prudencia. Eso es lo que aquí nos está hablando. No importa las cosas que nos pueden ofertar, que las cosas que puedan pasar. Lo que está en nuestro corazón es lo que nosotros tenemos que dar. No interesa lo demás. Lo demás está dejarlo en las manos de Adonai. En todas las cosas. En todas las cosas de nuestras vidas. Sea lo que sea. Está dejarlo en Adonai. Seguimos al verso 5 y dice, el que se mofa del padre, del pobre, perdón, el que se mofa del pobre, afrenta a su hacedor. Después vamos a leer otra versión, ¿sí? El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Vamos a otra versión y dice, el que se burla del pobre insulta al su hacedor. El que se alegra por la calamidad no será inocente. Y aquí lo tengo, lo que dice en hebreo. En hebreo dice log, la rash, jeref, ose, u. Burlador,
pobre, pero no pobre, ¿sí? Es pobre en necesitar, en necesitado, ¿sí? No pobre en pobreza, necesitado, ¿sí? Se burla, burlador, Jerez. Oseu sería el hacedor. ¿Quién es el hacedor? Yuhad nuestro Elohim. Entonces, el que se burla del necesitado, burla a Adonai. ¿Cuántas veces burlamos? ¿Sabes qué significa esa palabra burlar? Es que si vos tenés que darle la ofrenda al necesitado, se la gastás vos. Lo estás burlando al necesitado. Si vos le tenés que dar a la persona correcta, le tenés que hacer un bien a alguien que dice, viste, cuando dicen, te has encontrado con un malajín, un ángel, ¿sí? Un malajín es un mensajero, que ya vamos a tener también predicaciones sobre eso que nos habla en hebreo, ¿no? Si nosotros nos presentamos con alguien que es un malajín, un mensajero de Adonai, malaj, que se dice, no estamos hablando de ángeles. Ustedes pueden ser un mensajeros de Adonai, si ustedes llevan la palabra, ¿sí? Un malajín. Y ustedes son necesitados, como dice Yeshua le decía, ustedes vayan, lleven la palabra, hagan lo que yo les estoy diciendo y ustedes van a ser sustentados. ¿Sí? Ellos sí, no se les iba a gastar ni siquiera, decía, su propio calzado. Y todo lo que ellos necesitaban lo iban a tener. Está hablando de esto, del necesitado, de ese pobre. Y pobre no en espíritu, ¿sí? Sino al necesitado. Que sea burlado, van a tener problemas con nuestro Elohim, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ve todas las cosas. Por eso está hablando del corazón. Todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestro lev, es lo que Adonai observa. Entonces dice, Loej, Larash, Jeref, Oseu. Burla, el que se burla del necesitado, burla, sí, Adonai. Dice, Sameja, Lei, Shimnakem. El que se alegra de la calamidad no quedará impune, no será inocente. Calamidad de la angustia, ¿sí? De que vos veas sufrir al necesitado y que te alegres. Decía, ¿te viste lo que pasa? ¿Eh? Cuando no confías y que te bardean así, viste que en Argentina se habla así, ¿no? Que te bardean, que te dicen, ¿no? Eso, te menosprecian, te juzgan por lo que hiciste, por lo que dijiste. Entonces eso está hablando, no quedará impune. Si vos te jactás por lo que te creíste que sos más que el otro, y esto es más para acá, ¿eh? Para los que nosotros estamos, ¿sí? Para todo lo que se dice raíces hebreas, en las antiguas, cristianos, evangélicos, todos, ¿sí? Y es para estos, ¿sí? Para todos nosotros, me incluyo. Cuando hablamos mal de uno de nosotros, ¿sí? De los malajín, de los mensajeros, de los enviados de Adonai. Entonces, cuando nosotros hablamos mal, aquí dice que no quedará impune, ¿sí? Es un castigo. Entonces a veces nos castiga Adonai y decimos, yo no sé por qué, pero algo me pasó y no sé qué hice. Está hablando de la lengua, ¿sí? De la Lashon Hara. Está hablando de los deseos destructivos. A veces no nos damos cuenta y estamos destruyendo a hermanos, hablando. Destruyendo a padres, a hijos, maestros, líderes. ¿Quién es el que juzga? Adonai es el que juzga. Nosotros no debemos abrir la boca. ¿Sí? Nosotros, Adonai es el que sabe. Dice que no quedará ninguno impune. Si yo hago una cosa o el otro haga una cosa, vamos a tener consecuencias. Entonces, eso es lo que nos está hablando. Proverbios nos está hablando en esas alegorías, ¿sí? De lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, lo es burladores, que desprecian. Rash, pobre, en necesidad. Oseu, que sería con acento en la E, es su hacedor, que sería Elohim, ¿sí? Adonai Sebaot, de los ejércitos. Entonces, acá tenemos en Devarim, Deuteronomio 15, 7, 11, dice, orden de no endurecerse el corazón contra el pobre. Shemot dice 22, 21 al 27, dice, Dios defiende al débil. Y acá está hablando del débil en la fe, ¿sí? Él mismo escucha su clamor. En Baikra, Levítico 19, 18, dice, amar al prójimo como a ti mismo.
Entonces, contextos bíblicos que nos hablan de que nosotros debemos actuar y no actuar. ¿Se entiende lo que está hablando? ¿Por qué Proverbios está hablando? Él está citando mismo contexto bíblico. Él nos está hablando sabiendo la palabra. Entonces, ¿qué pasa si sos malvado? ¿Qué pasa si sos bueno? Entonces, aquí nos está hablando que la necesidad, ¿sí? Es que nosotros debemos ayudar, no despreciar, porque si no las veremos con el Creador, ¿sí? Con Adonai. Porque el ser humano dice que porta Selem Elohim, Selem Elohim, imagen divina, porta, ¿sí? Que es portar, llevar. Entonces, si llevamos una imagen, es como dice Adonai nos hizo, a imagen y semejanza de él. Entonces, ¿qué es eso? Es Te Selem Elohim, esa imagen divina, ¿sí? Imagen y semejanza de Elohim. Seguimos. Estos dos versículos son los que más me gustan, ¿sí? 17:6 y 17:7. Estos son los que más me gustan de este, podemos seguir hasta el 7 hoy, ¿sí? De Proverbios. Es bastante que tiene para alimentarnos hoy. Y dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. La gloria de los hijos son sus padres. ¿Qué dice? La gloria de los hijos son sus padres. Ah, claro. Aquí estamos hablando de una versión. Vamos a otra versión. Dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Y el adorno de los hijos son sus padres. Ahora vamos a lo que, ¿por qué nos habla de corona? ¿Por qué nos habla de ese tipo de honra, ¿sí? De gloria. Bueno, corona. Dice ate red, que significa corona. Aterret, Sekenin, Benin, Betiferet, Banin, Aboutam. Entonces, está hablando corona de los ancianos, son los nietos, pues son hijos de los hijos. Benin. Y está hablando la gloria, que es la belleza, ¿sí? Tiferet. Y Banin, que es los hijos de los hijos. Y Ab, que dice Autam, que son sus padres. Y Tiferet, que son adornos, serían ornamentos, algo bello, ¿sí? Algo que brilla, algo que muchos usaba en los hebreos, que eran cosas bellas o de ornamentación, ¿sí? Que son los Tiferet, que mismo dice que el Aarón llevaba en su pecho las piedras de Tiferet, ¿sí? Entonces, aquí está hablando de la gloria, está hablando Bet Tiferet, que sería la gloria, la bella, lo que es divinidad, ¿sí? De lo que es de parte de Elohim. Entonces, los nietos dice Benin. Entonces, ¿por qué nos habla todo esto? Corona, honra. Ateret, ¿por qué corona, honra? ¿Por qué habla de ti, Feret, gloria, hermosura? ¿Por qué nos está hablando de esto? En Shemot, sí, habla, dice 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Devarim 4:9 dice, transmitir a, dice, la fe a los hijos de los hijos de los hijos. ¿Sí? Y todo esto, ¿se acuerdan cuando decimos el Shema? Que decimos Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Had, y seguimos, y después dice que Berehat, Adonai, Bereja, Adonai, Bereja. Bueno, está hablando la oración de los hijos de los padres a los hijos, ¿sí? La repetirás a tus generaciones, ¿sí? Y los hijos de tus hijos. Acá estamos hablando en mente hebrea, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos papá que no son hebreos, ¿sí? Que no tienen pensamiento hebreo, que te dicen, pero anda, haz la tuya, no le des caso a todos estos que son, no entienden nada, ¿sí? A eso no está hablando, pero ¿qué está diciendo? Tenerle reverencia y enseñarles. Si el papá tosco no quiere aprender, pero el hijo debe enseñarle.
¿sí? Lo mismo el papá al hijo. Enseñarle si no está caminando por las sendas. Entonces, ¿cómo le enseñas? Haciéndolo, ¿sí? Y tenemos una escritura, tenemos una palabra, tenemos una Biblia. No importa si no está escrita en hebreo, pero tenemos una Biblia para enseñar. Aunque tenga errores, fallas, tenemos una Biblia. Vamos aprendiendo, vamos tachando como hacía mi papá. Mi papá, años, ¿sí? Él murió en el 2011. Igual borraba lo que estaba mal y le escribía arriba. Fabi seguramente se acuerda. Él agarraba y borraba, decía, acá no dice Dios, acá dice Elohim, ponía, pum, borraba. Acá no dice Jehová, Jehová, dice Yuhet Bad-Hei, y él lo ponía, ¿sí? Iba a la iglesia evangélica, igual lo escribía él, porque en la iglesia evangélica nos enseñaron los nombres, nos enseñaron todo. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay cosas que tenemos que seguir mandatos. Bueno, entonces nos habla en Shemot 20, que Shemot era Éxodo, ¿no? ¿Me dijiste? Éxodo, Ah, a ver si me acuerdo bien. Éxodo. Bueno, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué. Porque muchas veces decimos, no, pero honrar a mi papá, pero mi papá, no, mi mamá es un desastre. Mi mamá es una pecadora, hace cualquier cosa, ¿sí? No se lleva bien con mi hijo, no se lleva bien con mi nuera, no se lleva bien con... Bueno, acá no está hablando de eso, ¿eh? No te puedes llevar bien con no, como dice acá al principio. Acá lo estamos leyendo, ¿eh? Que está hablando de pan, de paz, no de vacuidad, no de cosas, está hablando de sacrificios, de contienda, está hablando exactamente de esto, está hablando todo. Está hablando, está diciendo que todo eso no importa, ¿sí? Lo que importa es hacer la palabra de Elohim. Entonces, si sabemos que todo lo que está hablando, que los hijos, aquí también nos ponemos y nos frenamos, que dice, los hijos son Israel, ¿sí? Los padres son la Torah, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo eso? Vamos a ver bien por qué nos dice eso. Entonces, si Proverbios 6 nos está hablando que el entendimiento tenemos que tener para que nosotros podamos tener esta sabiduría, todo el contexto, venimos los demás versículos, y que los nietos son corona de los ancianos. Ustedes fíjense cuando Abraham dice que su descendencia será Israel. Dice, mira, le dice, Adonai le dice, mira el cielo y tendrás una descendencia como todas estas estrellas, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando, que nos está diciendo que corona de los ancianos son los nietos y la gloria de los hijos de sus padres. Entonces, si nosotros pensamos de todo lo que nos está hablando, este versículo nos está hablando dos cosas que son verdaderamente honrar, ¿sí? Que son direcciones. Y esas dos direcciones son, una, los nietos honran al anciano porque presentan la continuidad, ¿sí? De lo que hacen los hijos, los nietos, la continuidad del anciano, y los hijos obtienen la gloria de su padre porque se ellos están sustentando en lo que es recibir el legado, ¿sí? El legado que le corresponde. Entonces, encaja este versículo perfectamente con Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel. Entonces, ¿quiénes son los nietos? ¿Quiénes son las coronas de los ancianos? Dice que Abraham es literalmente corona a través de sus generaciones. Entonces, si Dios promete a Abraham su descendencia numerosa, fuerte y bendita en Génesis 12, 2 y 3, dice que los hijos de sus hijos, dice Abraham, ¿sí? No son solo individuales, sino que toda la nación de Israel. Acá no hay uno solo, ¿sí? Un pueblo solo, sino que hay pueblos, ¿m? Esparcidos y pueblos que verdaderamente son hijos de Abraham. Entonces, este pasaje nos muestra que en Génesis 17, 4, 6, Abraham será padre de multitudes. Génesis 22, 17 dice, su descendencia será como las estrellas y la arena. Génesis 26, 4 dice, en la descendencia de Abraham serán benditas todas las naciones. Entonces, acá verdaderamente estamos leyendo, ¿no? Que Proverbio está citando palabra. Proverbio está citando y sabía muy bien que estaba escribiendo Salomón. Cada generación que nace en Israel engrandece a Abraham cumpliendo su palabra. Entonces, la corona de los ancianos, ¿quiénes son? Los nietos.
todos los que vayan naciendo, ¿sí? Todos los que vayan naciendo son corona de Abraham. Entonces, ese está hablando, ese es el anciano. Entonces, Abraham es honrado cada vez que nace un hijo en Israel, porque todos ellos son el fruto visible de la promesa divina de Adonai. Entonces, ¿quién es la gloria de los hijos y sus padres? Israel honra a Adonai, ¿sí? Y honra de Abraham. Entonces, ¿quién es esa gloria de sus padres? Perfectamente la relación de Israel con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si nosotros vemos a Israel, que dice, ora al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, Éxodo 3:6, dice, los profetas recuerdan a Israel sus raíces, que son los patriarcas, ¿sí? Entonces, la Torá enseña que su bendición actual dice que sería descansar sobre las promesas dadas a los padres. Entonces, Deuteronomio 7:8-9 dice, Dios guarda el pacto por amor a los padres. Éxodo 2:24 dice, Dios recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Levítico 26:42 dice, Dios traerá misericordia a Israel por el pacto con los patriarcas. Entonces, ¿qué nos está hablando Proverbios 17:6? ¿De qué está hablando? ¿Qué promesa? Acá muchas veces lo tomamos en lo racional, ¿no? Lo tomamos el padre, la madre, el hijo, el nieto. Es válido, es válido. Tanto eso es válido como también verdaderamente lo que nos está hablando en alegoría. Y también de la lectura que estamos leyendo, Hebreas, que son la continuidad del linaje como bendición. Entonces, ¿qué es lo que Adonai quiere para nosotros? Que seamos ese linaje que mantiene fiel a Elohim. Es considerarlo, ¿sí? Corona para los ancianos, una gloria para sus hijos y una conformidad del pacto. Entonces Abraham vio parcialmente esta corona. Él ni se dio cuenta de todo lo que iba a pasar, ¿sí? Él no sabía, él tuvo fe, esa emuná que dice, ¿sí? La emuná, lo que nos habla Proverbios. La emuná fue la que vio solamente Abraham. Abraham ni se dio cuenta de todo lo que iba a vivir y todo lo que iba a suceder. Él fue corona en Isaac, en Jacob, en todo el pueblo de Israel, en plenitud, ¿sí? Su descendencia de hijos e hijos y de sus hijos a sus hijos. Entonces, Proverbios 6, ¿sí? Proverbios 16, verso, perdón, 17, verso 6, encaja perfectamente con lo que estamos hablando de todo lo que es Torá, palabra de Adonai. Entonces, la historia de Abraham y las naciones de Israel son la descendencia, ¿sí? Corona de Abraham. Entonces, su honra y cumplimiento y promesas. Israel haya la gloria. Nosotros somos Israel, ¿sí? Haya esa gloria que dice. La gloria que verdaderamente nos habla del Padre del pacto. Y entonces, seguimos aquí viendo que ese pacto verdaderamente nos define toda la historia bíblica que estamos leyendo siempre. Entonces, Proverbios nos está hablando verdaderamente del cumplimiento de la palabra, que es lo que Adonai quiere. Y vamos a seguir el 17:7. Último versículo, pero todavía no terminamos, ¿eh? Sigue todavía. Tengo un poquito más. Dice, no convienen al necio las palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. No se entiende muy bien cuando lo leemos en una versión que no está con las palabras hebreas. No se entiende muy bien. Porque yo la leo y digo, no conviene al necio las palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. Vamos a leerlo, versión hebrea. Dice, no es adecuado al naval el labio de abundancia. ¿Por qué? Vamos a ver muy bien qué es la mente hebrea. Entonces dice, el naval.
labio de abundancia. Cuanto menos al dadivoso, el labio de mentira. Entonces, ahora me gustó más. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice, el verso 7 dice, Sheter Sefat Naval, Le Naval Afat Shaker Sefat, La Naví o La Nadid. ¿Qué significa todo esto que dije? Sheter es abundancia, excelente, por excelencia. Abundancia, por excelencia, es todo lo que viene que está hablando de lo que habla el versículo 6, ¿sí? De la corona, de todo lo que Adonai nos dejó, ¿sí? La palabra, la abundancia. Labio sería sefat, borde, labio o habla. Naval significa marchito, ¿sí? Para palabra mentirosa o una persona que no vive la vida como Elohim lo manda. Y lenabat es insensato. Af es mentiroso. Af es menos o más. O, o directamente mucho. Es af. Y shaker es mentira. Shaker es mentira y sefat es bordes, labios o habla. Y nadid, que es generoso, inclinado al bien, noble, príncipe, bondadoso, y también podemos decir como es un sádic, una persona sabia, una persona que verdaderamente hace las cosas de Elohim. Entonces, acá hay palabras fuertes que verdaderamente nos habla. ¿Recuerdan cuando Pablo nos habla? Pablo cuando nos habla, nos está hablando con una mente hebrea, como hablamos en Colosenses. Pablo habla de una mente hebrea. Entonces, Navid o Nadib, que sería esa persona que es buena, sí generosa. Acá hay dos alegorías en esta. En el verso 7, dos alegorías fuertes, que es Nabal y una persona Nadib. Entonces, Nabal es un necio moral, insensato, corrupto. Hasta ahora estuvimos leyendo los demás versículos cuando nos hablan de una persona que es malvada, ¿sí? Bueno, el malvado es una persona necia, una persona insensata, una persona corrupta, que tiene el corazón pensando en sus propios beneficios, ¿sí? Entonces, esa persona naval simplemente no es como se dice en la palabra, en la traducción en inglés, tonto, ¿sí? O ingenuo o necio. No es solamente eso. Un naval, ¿se acuerdan cuando Nabal, que era el esposo de, em, ¿cómo es que se llamaba la esposa de Abigail, de David? Él, ¿se acuerdan? Era Nabal, el nombre, que era esta persona, ¿sí? Necia moralmente. ¿Y David quién era? David representaba el justo. Entonces el que murió era el Nabal y David fue el generoso que tomó a Abigail. Es una alegoría también, pero fue así. Entonces, en el hebreo, Nabal implica desprecio a la sabiduría, ignora la corrección, vive sin temor a Elohim, produce destrucción a su alrededor. Recuerdan que estuvimos hablando de Coret, estuvimos hablando de las personas malas, del mismo pueblo de Israel cuando hizo lo que quiso, de las cosas como vino diciendo cada versículo. Entonces, Nabal, podemos encontrar ejemplos bíblicos que dicen en 1 Samuel 25, un hombre necio, arrogante, insensato, que habla con altivez y desprecio al ungido. Y tenemos un salmo, ¿sí? Que dice, 14.1, dice, el Nabal, eh, sí, dice, el Nabal es su corazón, no hay Dios. Son alegorías, ¿sí? Pero Nabal representa al hombre cuya boca revela su corrupción interna. ¿Por qué? Porque con esa persona convive el Nabal, ¿sí? Con sus malos pensamientos, su mal hablar, su labio engañoso,
labios altivos. Entonces, aquí está hablando de esto, porque cuando habla de orgullo, revela su insensatez del interior de la persona. Entonces, Navid, ¿qué significa Navid? El noble, generoso, de espíritu elevado. Entonces, esta persona que verdaderamente es generosa en su forma, en la mayoría de pensamientos, en el hebreo, ¿no? Es una persona noble, generosa, de alto espíritu, hombre de honor. Entonces, Nadib es lo contrario de la persona naval. Ahora se entiende un poco más, ¿no? Lo que habla el verso 7. Entonces, si lo leemos en una versión que son clásicas, no llegamos a entender el espíritu hebreo que está en la palabra, ¿no? Lo que significa. Salmo 47:9 dice, los príncipes Nedibei, que serían los Navid, de los pueblos se reúnen. Y Isaías 32:8 dice, el Nadib piensa cosas nobles y en noble cosas persevera. Siempre con alegorías. ¿Ven lo que hay? Alegorías en mismos lugares que estamos leyendo Salmos, en Isaías hay alegorías. Entonces, el Navid es alguien cuya palabra debe ser confiable, porque su carácter es digno y de generosidad. Entonces, muchos, cuando dice mucho menos conviene al Navid, está hablando que el Navid no va a ser una persona que haga cosas injustas. Por eso está hablando si el Navid habla labios mentirosos, ¿se entiende? Entonces, si mucho menos conviene al Navid, al noble, hablar labios mentirosos, porque tiene que hablar con labios de verdad, con sabiduría, con Jomat. Entonces, ahí está la alegoría, ¿sí? Está diciendo, ¿por qué si el naval va a hacer cosas grandiosas, ¿sí? Va a hacer cosas verdaderas eh, de abundancia, de excelencia, si el naval no va a hacer ninguna cosa de grandeza y excelencia? Esa es la alegoría de este versículo. Entonces, aquí está hablando. Es absurdo pensar que esta persona que es Navid noble, que haga cosas deshonrosas, ¿no? Porque por su naturaleza, esa persona va a hacer cosas verdaderas, buenas, no va a hacer cosas destructivas, porque es una persona de corazón noble, nobleza. Entonces, rompe con esa cualidad de hombre de mentira, sino que es un hombre de pacto, lealtad, de honor. ¿Se entiende? Entonces, está hablando de esa alegoría. ¿Por qué lo está diciendo? Porque la alegoría dual que está hablando este versículo está diciendo, ustedes fíjense, acá ponemos personificado, el Naval y el Nadib, que se dice. Carácter, ¿no? El Naval es corrupto, de corrupción, una persona corrupta que no le gusta hacer las cosas bien, que son cosas deshonrosas, fuera de lo moral. Y el Nadib es una persona noble, de nobleza, generosa, de honor. Entonces, la boca, que dice el borde, el hablar del naval es altiva, arrogante. Sí, se toma de esa forma, pero no es de esa forma. Te está diciendo que él está hablando con abundancia, con excelencia. Cuando se habla de abundancia y excelencia, que él está haciendo algo bueno. Y él no está haciendo nada bueno. Por eso es algo alegórico, es dual, ¿sí? Y, por ejemplo, te dice que el Navid habla falsedad y mentira. ¿Entendés? Es algo que ninguno de los dos pueden hacer esas dos cosas. Porque si el que es noble hace mentira, ya es un Navid, es un mentiroso, es un naval, ¿sí? Es una persona que no está dando su propia verdad. Entonces es dual, ¿sí? Es una alegoría del proverbio. Entonces, la altivez destruye al necio y la mentira destruye al noble. Entonces, acá se revela la esencia del corazón, pero también te puede destruirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la boca es la que destruye a la persona, tanto al que es persona sadik, justa, si habla mentiras, va a ser un mentiroso, un naval, torcido.
una persona que es Silín, cualquier persona que no está haciendo la voluntad de Elohim. Entonces, estas cualidades, que son profundas en hebreo, ¿sí? No lo podemos entender en griego, porque en griego son, como se dice, alegorías, pero sí en la enseñanza profunda que nos puede dar lo que es el hebreo. Entonces, el pensamiento bíblico es: la boca debe alinearse con el carácter. El naval destruye hablando grandezas sin fundamentos. El navid pierde su nobleza si miente. Entonces, la palabra revela identidad espiritual y verdadera. Para el sabio, que es en hebreos, ¿sí? Para el que tiene Jotmat, el hombre noble debe reflejarse su nobleza en verdad. Y el hombre necio expone su necedad en su altivez. Entonces, estos dos caminos dentro de un corazón humano sería una dualidad. No puede haber una dualidad, porque o soy naval o soy una persona nadid. Dos inclinaciones no puede haber. Tiene que haber un solo carácter y, como se dice, un solo espíritu. Entonces, dos frutos en una boca no puede haber. Tiene que haber un solo fruto. Entonces, la relación que está hablando aquí en hebreo es Yeser Hara, que es mala inclinaciones, y sería Yeser Hatop, buenas inclinaciones. Eso es lo que tiene que haber. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Entonces, Yeser Hara, malas inclinaciones; Yeser Hatop, buenas inclinaciones. Entonces, la conexión que tenemos entre Abraham y el concepto de Navid es que Abraham es una persona que, como un retrato, ¿sí? De un Navid, de un noble, porque vivió con generosidad. En Génesis 18 lo podemos ver, y actuó con honor, habló con verdad, caminó en integridad delante de Yuhet Hei. Entonces, aquí lo que nos está hablando, este proverbio nos está diciendo que el hombre Nadib es el nombre de pacto, es un hombre de pacto, no mentiroso, que significa naval, que rompe el pacto, desprecia el pacto. Entonces, yo acá les voy a dar el concepto que verdaderamente Pablo tenía en su mente, que estuvimos hablando los Shabbat anteriores, que decía, ¿no? ¿Por qué Pablo pensaba con mente hebrea? ¿Por qué la pensaba? Porque las frases de Pablo eran imitadores, decía Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo soy de el Mashiach. ¿Sí? En Yeshua. Primera de Corintios 11:1. Entonces Pablo está hablando de una conexión, ¿sí? Muy profunda también con este mensaje de Proverbios 17:7 sobre la persona Navid, Nadid, que noble, ¿no? No del naval del necio. Entonces, acá vemos lo que hemos dicho. Naval, que es esa persona arrogante, que habla grandezas, vive sin control interior. Y el Navid es un noble generoso, una persona íntegra que cumple la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que vimos que hablamos? Corazón noble, Lev Navid, que es el que vive en integridad, el que habla verdad y humildad, uno que ajusta su vida al modelo de Yeshua Mashiach. Esto es exactamente lo que habla es Mishlei, Proverbio 17:7, que exige que el Navid tenga coherencia en su boca, en su corazón y en su conducta. Y la nobleza del Navid es el título de su carácter, de su integridad, de su imitar. Entonces, cuando Pablo está hablando, que está diciendo que él está diciendo en Primera de Corintios que tenemos que ser como lo que representamos, está hablando del camino del noble, del espíritu, que Yeshua dice está en nosotros, ¿sí? Porque él está hablando que Yeshua está en mí. Entonces nosotros tenemos que tener el control que tenía Yeshua en mi vida. Si ustedes siguen mi camino, mi ejemplo, están siguiendo ese mismo camino. Pablo está hablando de eso. Entonces, ¿cómo tenemos ese contraste con el naval?
que está hablando Proverbio. Si el Naval habla altivez, Pablo está hablando de humildad. El Naval contradice su propia identidad. Pablo vive coherencia. Naval destruye el carácter por su boca. Pablo está edificando todo con su boca. Entonces, el contraste con Yeshua, ¿qué sería? Yeshua como sumo sacerdote, ¿sí? Supremo, Navid, nobleza perfecta. En Isaías 32:8 dice, Navid piensa cosas nobles y en nobles cosas persevera. Este verso está describiendo exactamente la naturaleza, ¿sí? De Yeshua Mashiach. Entonces, sus pensamientos es noble, su conducta es noble, su palabra es verdad, su integridad es total. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Ser imitadores. Yo soy imitador de su nobleza. ¿Y qué hace? Imita, dice, ustedes imiten también este camino. Cuando Yeshua le está hablando en Juan 14, está diciendo, yo abriré el camino para que ustedes vengan. Y sus discípulos no entendieron lo que estaba diciendo. Tenían que ser imitadores de él para seguir el camino a la verdad y la vida, ¿sí? Que a través de él, ¿sí? De Yeshua Mashiach. Entonces, Mishlei nos está hablando y nos lleva a su máxima expresión de lo que nos está diciendo Pablo y que lo que habla Yeshua, ¿sí? Entonces, esa conexión directa que está teniendo Proverbios 17:7 que nos habla del Nadib, es el hombre cuya palabra y vida son coherentes a su dignas de imitar. Entonces, si Pablo invita a imitar en esa coherencia, su vida está alineada a Yeshua. Y si Yeshua es el modelo eterno en nosotros y es su nobleza en su Navid, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que, primero, no mentir, no hablar con altivez, con soberbia, hablar lo que escucho mal, no debo hacerlo, y vivir lo que verdaderamente estoy haciendo, no estoy haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué hace la persona Navid? La persona David no habla con altivez, no miente, no habla con eh, lo que escucha malo, ¿sí? Que sí habla lo que habla a través de su padre y vive lo que enseña. Entonces, aquí está lo que los Pablo y Proverbios se nos está diciendo. El Naval no se puede imitar, ¿sí? El nombre Navid sí. Entonces, el Navid verdadero es el que camina según Yeshua Mashiach. Pablo no nos manda a imitar, ¿sí? Nos manda a imitar el caminar que es mismo de Yeshua Mashiach como nobleza, en el espíritu y en verdad. Entonces, el proverbio nos está hablando, nos está diciendo esa alegoría para que nosotros no hagamos lo que hace el Naval y que imitemos lo que hace la persona recta delante de los ojos de Elohim. Entonces, es algo que verdaderamente es un concepto y una profundidad hebrea muy fuerte, ¿sí? Que no es solamente leer la palabra con pensamiento greco-romano, sino conceptos bíblicos, que los conceptos bíblicos están en la palabra, ¿sí? En la Biblia, los conceptos. Es solamente tener la mente hebrea. Cuando nosotros tenemos la mente hebrea, tenemos el concepto que nos habla los mandamientos. Si nosotros nos corremos del mandamiento, nos estamos corriendo de la mente hebrea y estamos haciendo nuestros propios pensamientos. Entonces, ojo con eso, porque es muy engañoso, ¿eh? Muchas veces pensamos caminar con la mente hebrea, pero no estamos haciendo los mandamientos. Si nos honramos lo que corresponde, no estamos honrando la verdad. ¿Por qué? Porque no podemos imitar lo que no se puede imitar. Como dice Pablo, somos verdaderos imitadores de Yeshua Mashiach. Entonces, si nosotros somos imitadores de él, como dice en Primera de Corintios 11, tenemos que ser verdaderos caminar. Caminamos recto delante de él y esa persona que es justa va a caminar en rectitud. Y cuando vos te des cuenta que esa persona camina en rectitud es porque la persona está hablando y cumple lo que dice. ¿Sí? Si yo me pongo a ver
alrededor y veo algo que es incorrecto, ¿qué hago? Como dice Proverbios, trato de hacer shalom, no comer, ¿sí? Sacrificios de vacuidad, ¿sí? Que eso es lo que está hablando, que no nos enganchemos en la discusión, en la pelea, hagamos shalom. Adonai es el que habla, Adonai es el que hace las cosas. No nosotros. Nosotros lo que nosotros tenemos que presentar es nosotros nuestro caminar recto delante de Elohim y cumplir lo que Él nos dice. Si cumplimos lo que Él nos dice, todo lo demás será dado por añadidura, ¿sí? No es porque nosotros lo forcemos. Entonces, todo, desde nuestro caminar diario a cada cosa que nosotros vivamos. Si vivimos algún problema de salud, cualquier cosa, ponerlas en la mano de Yeshua, que es el único sanador y libertador. Si lo seguimos teniendo, es tener nuestro corazón, nuestro lev, agradando a Elohim. Más allá de los dolores, más allá de todo lo que yo sufra, tiene que estar el agradecimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros juzgamos y hablamos por demás, que eso es lo que dice Proverbios. No hablar mal, no hacer las cosas que no debemos hacer. Entonces, todo eso nos lleva a que nosotros no tengamos, como dice, ese juicio que es porque nosotros hicimos incumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley es pecado. Entonces, vos decís, yo estoy cumpliendo la ley, hago todo lo que corresponde, oro todos los días, hago verdaderamente lo que tengo que hacer, ¿sí? Presento mis causas, mis problemas, ¿sí? Mis juicios delante de Elohim, pero no estás haciendo lo correcto. Cuando vos ves a alguien que tenés que saludar, le das vuelta la cara o lo mirás con cara de malos amigos. Estás haciendo lo mismo, porque en tu corazón no hay lo que dice, no hay algo que Pablo está diciendo coherencia. ¿Sí? La coherencia es verdaderamente tener el corazón íntegro delante de Elohim. Le tengo bronca a alguien, voy y se lo digo en la cara, ¿sí? Y arreglo las cosas. Y digo, mira, yo me pasa esto, me siento mal porque esto me hace, punto. Se soluciona, ¿sí? Ahora, si vos no lo haces, llevas a juicio, ¿sí? Porque si esa persona te hizo algo y vos te la estás guardando, eso lleva adentro algo que va a explotar en cualquier momento, porque estás viviendo toda la vida con amargura. ¿Sí? Entonces, ¿qué habla Pablo? Ser imitadores de mí como yo de Yeshua Mashiach. Entonces, si yo soy imitador, tengo que cumplir lo que Adonai me está diciendo. Si tengo algún conflicto, lo tengo que exponer, como dice la palabra. Exponer, sin discusión, sin pelea, pero exponerlo. Entonces, eso es lo que nos ordena acá. Este proverbio, estas alegorías nos está hablando palabra. El tema es solamente conocer la palabra, para conocer los proverbios. El que lo escribió conocía la palabra. No la hacía y la tuvo que empezar a hacer. ¿Por qué? Porque si no llevaba a condenación. Entonces el que escribió Proverbios supo que su error la tenía que solucionar. Entonces, ¿cómo solucionaba? No siendo naval y siendo una persona con hotmat, ¿sí? Con sabiduría, un navid, una persona íntegra delante de Elohim. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Espero que hayan entendido. Si no, ahí tenemos un tiempo para poder hablar, volverlo a escuchar. Y bueno, Adonai sea el que nos ministre, ¿no?